matrices y arreglos, ¿sí? ¿Qué les quería decir con esto? Yo acá tengo 3 PDFs, ¿sí? Uno es un libro y otro es un compendio comprimido, ¿sí? Donde se encuentra casi todos los temas de C con ejemplos, las explicaciones del diagrama de flujo y cómo se escribe la parte del código, ¿sí? Y cómo se escribe la parte del código, ¿sí? Bueno, esto se los voy a pasar para que a ustedes les quede. Y bueno, en el momento si quieren o no profundizar, igualmente acá después tienen ejercicios cada vez de mayor nivel, ¿sí? Les recuerdo, si aprenden un lenguaje de programación, después les va a ser mucho más fácil entender los otros lenguajes de programación. Bien, ¿qué es un vector? ¿Sí? Nosotros hasta ahora trabajábamos, ¿sí? Con diferentes tipos de variable, ¿sí? Pero vamos a empezar a trabajar cada vez con mayor cantidad de variables. Por ejemplo, si queremos hacer listado de alumnos con listado de exámenes y notas de alumno por cada examen, ya haciéndole de ir de una variable en una variable ya se nos complica, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con vectores y arreglos, ¿sí? Vectores, matrices y arreglos. Lo primero que voy a estar mencionándole como introductorio es que ya habíamos hablado anteriormente de una variable chart, ¿sí? Esta variable, ¿qué permitía? Que se puedan almacenar letras, ¿sí? O si a la variable char nosotros, por ejemplo, ¿sí? Nosotros decimos chart, letra, ¿sí? Acá lo que estamos definiendo es que el tipo es una variable del tipo carácter, ¿sí? ¿Por qué? La llamamos letra, ¿sí? Así como antes usábamos int, qué sé yo, x, ¿sí? En esta variable llamada x, o lo que el nombre que le queríamos poner, era una variable del tipo entero que permitía números, ¿sí? En esta permite caracteres, porque es char, ¿sí? Bien, entonces después, posteriormente, nosotros en el programa podemos llamar estamos viendo char, Lucas, ¿eh? La variable char. Entonces, después en el programa, nosotros si llamamos ¿cómo es? Creamos la variable letra, que es del tipo char, nosotros después en el programa podemos decir letra, ¿sí? Es igual, y entre comillas, simples, a. ¿Qué estamos definiendo ahí? ¿Qué es del tipo carácter? Fíjense en que es un carácter, puede ser X, puede ser eh, puntos de exclamación, puede ser un signo de pregunta, ¿sí? Bien. Todo esto se puede almacenar, ¿sí? Si creamos variables char. Por el otro lado, ¿sí? También a letra lo podríamos trabajar de la siguiente manera. Recuerden, letra es una variable que creamos, ¿sí? Acá, que es del tipo chart, ¿sí? Y a letra le podemos decir, por ejemplo, que es igual a 65, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en código ASCII, que va a ser muy utilizado también cuando programen sistemas embebidos, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos la tabla de código ASCII, ¿sí? ¿Qué van a ver? Bien, tabla de caracteres. Justo esta no me la deja agrandar. Vamos a buscar otra, esta. Bien,
Fíjense lo siguiente. Vamos a buscar el carácter 65, ¿sí? Acá se lo voy a agrandar. Es este, ¿lo ven? ¿Cuál es el 65? A mayúscula. Es la mayúscula. O sea que nosotros podemos guardar, porque lo que va a guardar va a ser el carácter, ¿sí? Nosotros le podemos, si sabemos el carácter, podemos decir un número y ya nos guarda el carácter. Siendo todos estos, ¿sí? Los caracteres que reconoce, ¿sí? Podemos ponerle el símbolo peso, si ponemos el 36, ¿sí? Entonces, después, cada vez que llamemos a ese nombre, nos viene ese carácter, ¿sí? Para usar. Bien, voy a cerrar ahora acá, ¿sí? Yo quería que empecemos a ver eso de código ASCII, porque después la variable que le sigue se llama string. Y esa variable de tipo string, así como esta era carácter, ¿sí? Es una variable que si string, palabra, estamos creando una variable que se llama tipo string y que permite, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, cuando después ponemos palabra, ¿sí? Podemos hacer igual a, por ejemplo, montaña. ¿Qué nos almacena? ¿Sí? Nos almacena una palabra, ¿sí? O una oración siempre y cuando no tenga espacios. O sea, si nosotros queremos poner una frase que esté conectada, ¿sí? Sin suelta porque no permite los espacios vacíos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, montaña, nevada, Tipo ¿sí? hashtag. Claro, ¿sí? Entonces, string es para guardar variables, ¿sí? Que son cadenas de caracteres. Nosotros lo entendemos como palabras, pero es cadena de caracteres. Mientras que char nos permite guardar letras. Desde char, desde el punto de vista directamente, entre comillas, la letra o el símbolo, o directamente, si sabemos el código ASCII o nos bajamos la planilla, guardarlo con el número que lo identifica el código ASCII, ¿sí? Bien, entonces, estuvimos viendo lo que es in, lo que es char, ¿sí? Y ahora lo que vamos a pasar a ver son tipos de datos más reales. Por ejemplo, ustedes en un programa, ¿sí? Voy a borrar esto. ¿Se acuerdan que nosotros usamos define para incluir una librería? ¿Sí? Define, eh, es, por ejemplo, la stdio.h. Bien, al define, que quiere decir definir, también podemos usarlo de la siguiente manera, ¿sí? Podemos usarlo para asignar valores a algo, ¿sí? Entonces podemos hacer define, ¿sí? Pi, y le damos el número, 3,1416, ¿sí? Entonces, cada vez que después usemos en alguna operación, por ejemplo, pi por x, ¿sí? Él sabe en todo el programa que cuando pongamos pi es 3,1416. ¿Se entiende? Por ejemplo, si hacemos define antes de entrar, ¿sí? al principal, al main, ¿sí? Define IVA, ¿sí? Del 21, sin igual, sin nada, él ya sabe que cada vez que pongamos IVA, cuando estemos trabajando matemáticamente, etcétera, etcétera, o llamemos para que imprima IVA, ¿sí? Va a utilizar el 21, ¿sí? De esta manera. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo escrito.
Vamos a utilizar, por ejemplo, un define, ¿sí?, que llamamos número y le decimos que vale 17 negativo. Un define, que es error, sí, error, le podemos poner paréntesis, ¿sí? Cada vez que lo llamemos, lo que va a ser un print, ¿sí?, diciendo error, por ejemplo. Y vamos a llamar el último una operación, define, ¿sí?, sumar, x, y, ¿sí? Este es el nombre, ¿sí? Este es el nombre. Y acá lo que hacemos es x más y. Entonces, este es el nombre, esto es lo que contiene, esto es el nombre, esto es lo que contiene, esto es el nombre y esto es lo que contiene. Entonces, si hacemos, por ejemplo, un programa, vamos adentro del main ya, cuando ustedes, por ejemplo, hablan un código C y además del define y las librerías encuentran define de este tipo, ¿sí?, puede ser que lo que se estuvo haciendo creando esas definiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos nuestro programa, entramos al main, ¿sí?, y hacemos nuestro programa, por ejemplo, si número es distinto de 12, que haga error, ¿sí? Else j igual sumar número y 3. Bien, acá voy a cambiar de color. Fíjense en lo que dice, ¿sí? Esto estaría dentro del main, del void, ¿sí?, main. Fíjense, dice, si número es distinto de 12, error. Entonces, él comprobaría, cargamos un número, primero print f, ingresar un número, scan f, lo guardamos en un int, ¿sí?, porcentaje de. Pero bueno, lo que quiero decir es que si nosotros ponemos sí y metimos un número donde se almacenó acá, que es diferente de 12. Por ejemplo, pusimos el número 8, ¿sí? Entra acá, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, porque es distinto de Sí, 12. sí, número. Bien, entra acá porque 8 es distinto de 12 y aparece esto. En la pantalla lo que va a aparecer cada vez que llamemos a esto, ¿sí?, o que aparezca esto, ¿sí?, va a aparecer en la pantalla, va a imprimir error, ¿sí?, va a imprimir error. ¿Por qué? Porque va a reemplazar esto por lo que dice el define que lo tiene que reemplazar, por esto, ¿sí? Si es 12, ya no es distinto, es igual, por lo tanto esta condición no se cumple y viene acá. Y ahora lo que va a ser una operación, va a ser, entró acá, entonces va a sumar. Fíjense lo que dice sumar en el define. Suma un valor X y un valor Y. Y lo que le pasa o lo que almacena ahí adentro, X más Y, ¿sí? Almacena una operación matemática, este define, ¿sí?, cuando usamos la palabra sumar. Entonces, podemos pasarle el número, ¿sí?, el número que cargamos, ¿sí?, y este ya tiene un número fijo, le pusimos 3, pero podríamos haberle puesto X y acá, ¿sí?, en algún momento cuando le pedimos que cargue el número, ¿sí?, lo almacena en una variable X. Pero en este caso lo decimos 3. Entonces, J, ¿qué valor va a ser?
12 más 3, ¿sí? Porque recordemos que si es igual, viene al else, ¿sí? Entonces, si después hacemos prim j, ¿sí? Nos aparece el 15. Entonces, el define, ¿sí? Tiene la posibilidad de que ustedes ya creen sus propias, ¿sí? Sentencias u operaciones matemáticas, ¿sí? Preestablecidas y que van a durar durante todo el programa, ¿sí? Eso no tienen que tener problema. También, Fabio, disculpa, una pregunta. ¿Eso no sería como hacer variables globales? sí, pero las variables globales vos a veces las vas cambiando, dependiendo la pongas o no la pongas, sí, lo que defina. Vos cuando haces variable global, a ver, está bien, vos podés hacer una variable global int, ¿sí? ¿Qué sé yo? Cantidad. Y después vos la usás adentro, ¿sí? A la variable global int cantidad. Por más que entre en una parte del programa, en una función, después salga y demás, siempre la podés usar en diferentes funciones dentro del programa. Pero en este caso no le estás dando un valor. Si le darías así, int cantidad 3, ¿sí? Puede, es más, va a trabajar de una manera muy parecida a esto, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre y cuando la hagas global, ¿sí? Lo que tiene es que esta se va a quedar siempre constante, ¿sí? La estás definiendo inclusive antes del main, ¿se entiende? Claro. Tú tenés el main y recién ahí abrís llave y haces todo el programa. Ese define lo estás definiendo acá, ¿sí? Y no hay manera que alguna vez se tome un valor diferente en error o en sumar o en el número pi, ¿sí? Porque vos ya la guardás, ¿sí? Y la usás en todo el programa, ¿sí? Igualmente tienen, en definitiva, tiene otro uso que ya es también más el de programación, ¿sí? Del tipo de sistemas embebidos, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería decir, lo que vamos a ver ahora va a ser arreglos, ¿sí? De matrices y vectores. Primeramente vamos a empezar con vectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña intro, ¿sí? ¿Qué es un vector? Bueno, para que tengan en cuenta, un vector es un arreglo numérico, ¿sí? Cuando hablen de arrays, son arreglos. Array es la traducción, ¿sí? Es un arreglo numérico lineal. Ustedes venían utilizando hasta ahora int, ¿sí? ¿Qué sé yo? Temp, y le daban un valor o lo que sea. Era de a un valor. Pero ahora en el vector vamos a trabajar de una cantidad de valores que son del mismo tipo. Por ejemplo, nosotros ponemos int y el nombre del vector, ¿sí? Le decimos qué tipo y el nombre del vector. Y acá, por ejemplo, podemos guardar, ¿sí? 10 valores del tipo entero, y el cual cada uno va a tener una ubicación. En este caso iría, si son 10, de 0 a 9. Y después se buscaría mediante punteros y se trabaja. Es decir, el puntero lo que dice es, anda a este vector y busca en esta posición, qué es lo que hay, o guardala ahí, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar ya en otro nivel de C, donde empezamos a tener ya mayor cantidad de datos. Y ahora, antes de que le comente sobre el tema de sistemas embebidos, trabajaremos sobre matriz. ¿Qué es una matriz? Es lo mismo que un vector, solo que ahora ya no tiene una sola fila, sino que ya tiene columnas, ¿sí? Perdón, ya no tiene una sola, tiene una sola fila y X columnas. Eso tenía el vector. Una sola fila y, por ejemplo, 10 columnas. Mientras que cuando hablamos de matrices, ya hablamos de, por ejemplo, en este caso serían 4 vectores, pero estos 4 vectores están dentro de una matriz. Entonces, esto se puede decir que es una matriz que tiene, ¿sí?
1, 2, 3, 4 filas y 10 columnas. Fíjense en que en una matriz se puede guardar mayor cantidad de datos, ¿sí?, que en un vector, porque el vector es lineal. Podemos hacer vectores de 100, podemos hacer vectores de 1000. Lo que pasa que llega a un tamaño el vector que puede desbordar la memoria, ¿sí? Entonces después podemos empezar a trabajar con matrices. Y como habíamos visto la clase pasada un poquito, una imagen es una matriz, ¿sí? Donde, por ejemplo, cada uno de estos cuadraditos es un píxel, ¿sí? Y después existen los arreglos tridimensionales. Esto ya quizás no lo utilicen ustedes, ¿sí? Porque ustedes, por ejemplo, cuando programen sistemas embebidos, ¿sí?, de manera más profesional, utilizan vectores o matrices. En realidad, no es que utilizan, ya están los vectores y matrices, y ahora voy a hacer una salvedad. Ustedes lo que tienen que entender es qué es un vector, qué es una matriz, cómo se hacen, cómo funcionan, para después con punteros ver qué buscamos dentro de cada vector o dentro de cada matriz, ¿sí? Porque esto van a ver que después esto es un lugar en un espacio de memoria, o un lugar en un espacio de memoria, o un lugar en un espacio de direcciones, ¿sí?, etcétera. Entonces, cuando se programan sistemas embebidos, ya no a partir de un IDE, sino de un archivo C, muchas veces tienen que ir a buscar o guardar en un espacio de memoria, ¿sí?, los puertos, las entradas, ¿sí?, en el lugar de direcciones, y en memoria buscar datos que fueron almacenados, sumarlos a otros datos que almacenan en otros lados, ¿sí?, de esa manera. Acá, si bien no vamos a profundizar en cómo programar un sistema embebido en C, sí es bueno que en C aprendan esto. ¿Por qué? Porque si el día de mañana se abre lo que es la ingeniería en mecatrónica, ahí sí ya vamos a trabajar con sistemas embebidos profesionales donde aprenderemos a utilizar arquitecturas, ¿sí? Y esto sigue siendo siempre lo mismo. Invariable de la arquitectura, ¿sí?, el aprender a trabajar con vectores y matrices y punteros, ¿sí?, es invariable, ¿sí? Bien, fíjense por ejemplo este vector. Este vector tiene, ¿sí?, 10 espacios. Esos 10 espacios pueden ser letras, pueden ser palabras, pueden ser nombres, pueden ser valores enteros, pueden ser valores enteros negativos o positivos, o negativos y positivos, ¿sí? Pueden ser números con coma, ¿sí? Pero, ¿qué cambia? En este caso, cambiaría según el tipo de datos. Si son letras, serían caracteres; si son palabras, son string; si son enteros, son int; si son flotantes con coma, son float, ¿sí?, que ya son valores reales, ¿sí? Por ejemplo, están guardando valores o almacenando valores de temperatura, etcétera, ¿sí? Bien. Ahora ya vamos a ver cómo crear un vector y cómo crear una matriz, ¿sí? Pero antes, también les voy a compartir, esto es de la Universidad de Bahía Blanca, que es programación en C para sistemas embebidos. A ver, no se usa programar en Assembler, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan bajo nivel y tan engorroso, ¿sí?, que quizás si les interesa aprenderlo, va por su cuenta, pero la programación hoy pasa por C o C++ en sistemas embebidos, ¿sí? En cualquier sistema embebido. Y las futuras, ¿sí?, apuntan a IDES para facilitar la programación, que también se basa en C, ¿sí? Y se está abriendo una puerta para programar ya directamente que los sistemas embebidos también no serían embebidos, sino que son como microcomputadoras que pueden programarse en Python, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, dentro de un sistema embebido, ustedes tienen, además, la arquitectura del sistema embebido, ¿sí? Y después, paso de parámetros a funciones locales, uso de estructuras, ¿sí?, que es el paso siguiente a vectores y matrices. Después de vectores y matrices vamos a ver estructuras y punteros, ¿sí?
O sea, cuando veíamos el ampersand es un puntero que apunta a esa dirección donde fue almacenado el dato para que lo busquemos y nos aparezca, ¿sí? O lo guarde ahí. Bien. Y después, estructuras y uniones anónimas, campos de bit, constantes, ya medianamente las vieron, ¿sí? Bueno, el tema de interrupciones, ¿sí? Fijar direcciones de memoria usada por códigos y datos. Esto no es necesario que lo aprendan de memoria. Esto se lo estoy compartiendo para que el porqué de que estamos aprendiendo C, ¿sí? El por qué primeramente vimos un sistema embebido como Arduino, el por qué ahora estamos aprendiendo C y hacia dónde apuntaría la cosa, ¿sí? Bueno, estos son arquitecturas de diferentes sistemas embebidos, ¿sí? Donde tenés una memoria flash, ¿sí? Y una pequeña memoria RAM, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ¿cómo es un mapa de memoria? Dependiendo, ¿sí? De esto. Dependiendo de la característica, ¿sí? O de la arquitectura del modelo del sistema embebido, ¿sí? Entonces, fíjense que un mapa de memoria, que es donde se almacenan, ¿sí? Los datos, ya sea temporales o que queden almacenados ya, ¿sí? Fíjense, tienen una memoria flash y una memoria RAM. Y un dato, y una de memoria, ¿sí? Fíjense en qué tiene. Un vector de interrupciones que va desde la dirección 0, F, 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 H hasta la dirección 0, F, F, E, 0, H. Bien, ¿qué es esto? Esto es hexadecimal, son direcciones, ¿sí? Entonces, ustedes a veces cuando buscan o quieren hacer un vector de interrupción, van a trabajar dentro de esta tabla, ¿sí? Cuando guarden datos en la memoria ROM, van a trabajar en esta tabla, ¿sí? O acá, cuando guarden datos en la memoria RAM, fíjense en que pueden guardar Word, que son palabras de 8 bits, ¿sí? O byte, de a un solo byte, ¿sí? Y después también tienen otras direcciones que son periféricos de 16 bits, módulos de periférico de 8 bits y funciones de registro. Eso ya permite tipos de datos byte, o sea, 8 bits, ¿sí? Perdón, de 1 bit, ¿sí? No, byte, de 8 bits, ¿sí? Y fíjense en que las direcciones van de 0FFH a 0, 1, 0, no es 10, porque es, recuerden, cada uno de estos, este 0, tendría que ser 8 ceros. Esta F, ¿sí? Es 8 unos. 8 unos, ¿por qué? Porque cada uno de estos son una palabra de 8 bits, ¿sí? Recuerden que estamos en hexadecimal, ¿sí? Sí, hexadecimal. Bien, acá, bueno, nada. Generalmente los sistemas embebidos no tienen mucha RAM, entonces lo que se trata es que los programas sean lo más comprimidos, bien redactados, breves posibles, ¿sí? Y saber el mejor uso de las variables de memoria. Por ejemplo, si necesitamos solo números enteros y declaramos variables como float, ¿sí? Según el tipo de datos, fíjense, ¿sí? Voy a abrir esto. Esto es una tabla. Fíjense, si nosotros usamos, ¿sí? Un tipo de entero, el tamaño que usamos en memoria, voy a agrandarlo un poquito más, el tamaño que usamos en memoria es de 2 a 4 bytes, ¿sí? No bits, bytes, palabras de 8 bits, ¿sí? 2 bytes son 16 bits, 4 bytes son 32 bits, ¿sí? Y esos números pueden tomar valores de menos 32.768 a 32.767. ¿Por qué? Porque si es 2 bytes, son 16 bits, ¿sí? Entonces sería 2 a la 16.
Y si es 4 bytes, son 32 bits, 2 a la 32. Y ese es el número total. Ahora hay que dividirlo dividido 2 para ir para cada lado, más o menos porque el lado positivo tiene uno menos, un valor menos, porque empieza en el 0, ¿sí? Ahora, si usamos un float, vamos a tener 4 bytes. Entonces, ¿sí? Son números más grandes, ¿sí? O mejor dicho, es un espacio de memoria de 4 bytes por cada valor que nosotros queramos almacenar. Entonces, mucho espacio si solamente vamos a usar números enteros, ¿sí? Fíjense en que la variable del tipo carácter usa un byte, o sea, 8 bits, y 2 a la 8 es 256. Entonces, 2 a la 8, recuerdan que cuando lo pasamos, ¿sí? 8 bits lo pasamos a decimal, es 2 elevado a la cantidad de bits. 2 a la 8 es 256. Si usamos solo caracteres de la tabla positivo, ¿sí? Tenemos de 0 a 255. Si usamos para almacenar, ¿sí? Mitad en negativos, mitad en positivos, ¿sí? Usamos 128, como les decía, la mitad completo de un lado y el otro es la mitad menos 1. De la misma manera que es esto, ¿sí? Si hacemos, voy a hacerlo acá. Voy a poner calculadora, la vamos a poner en programador, ¿sí? Y vamos a hacer en decimal, no, vamos a hacerlo en binario, ¿sí? Y después lo pasamos a decimal. Fíjense en que en binario tenemos el 1 y el 0, solamente podemos escribir. Entonces, vamos a escribir 1 de 4 bytes, ¿sí? 1 de 4 bytes. O sea que es 32 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. ¿Sí? ¿Qué valor es en decimal? No sé si lo llegan a ver. Es 2.147 millones, ¿sí? 483, ¿sí? 647. Eso, ¿sí? O un espacio de todos estos bits, ¿sí? Es para almacenar solo un dato. Si es un entero, fíjense en, ¿sí? La cantidad de espacios de bit que están tomando para guardar un número entero. Por ejemplo, valores de temperatura entre 0 y 100. Ahora, ustedes quisieran guardar realmente datos con 5, 10 decimales, ¿sí? De posición, GPS, etcétera, ¿sí? Para la precisión, fíjense en que quizás lo amerita. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que dependiendo del tipo de variable que ustedes tomen, un doble, que es el doble, ¿sí? Del entero, o un long, ¿sí? Que es inclusive más grande que el entero, o un long doble, que es el doble del long, ¿sí? Fíjense, el doble tiene 8 bits, el entero va de 2 a 4 bits, el doble tiene 8 bits, es el doble de espacio que se guarda o se deja libre para ahí almacenar datos, un dato, ¿sí? Entonces, fíjense, si utilizan una variable entera, int x, el dato que guarden, ¿sí? Les va a reservar un espacio en memoria de 2 o de 4 bits, dinámicamente, para ahorrar espacio, ¿sí? Ahora, si ustedes a ese valor x le dicen que es un float, sí o sí ya no va a tener dinámico, sino que va a guardar 4 bytes, ¿sí? O sea, un espacio de 32 bits para guardar un dato. Y si ustedes realmente no necesitan un float o su precisión es baja, no hay por qué, ¿sí? Usar una hoja cuando es una palabra.
¿sí? O un numerito. Entonces, imagínense si usan un doble, o si usan un long, o si usan un long doble, ¿sí? Que son 10 bits. Eso les va a quitar espacio en memoria, ¿sí? Les va a quitar espacio en memoria. Es por eso, para optimizar hay que saber qué tipo de variables van a utilizar, ¿sí? Las más comunes son char, son int, son float. Si después usamos variables enteras, ¿sí? Que son positivas, no necesitan coma, etcétera, podemos usar un short. De la misma manera que usamos un int, usamos un short, pero ahora estamos usando pequeños espacios, casi el más pequeño de los espacios, sacando el byte del char, que es caracteres, ¿sí? Pero también, si necesitamos más datos, podemos pasar a usar un doble, dependiendo de los valores que nosotros querramos guardar, o un long doble, siempre teniendo en cuenta, ¿sí?, la configuración de la arquitectura del micro, ¿sí?, que estemos trabajando, ¿sí? Por eso, para optimizar programa y la reducida cantidad de RAM, ¿sí?, muchas veces, o por qué se utiliza también C para programar, ¿sí? Bien, como decía, tienen valores constantes, valores variables, diferente tipo de variables, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que seleccionar el tipo de dato más adecuado, int, short, doble, char, string, ¿sí? Y después ir guardándolos, ya sea tanto en diferentes lugares de memoria, lo que sea. Ustedes van a ver el mapa de cómo están, dónde están, en qué direcciones, ¿sí? Están los periféricos, en qué direcciones está la memoria RAM, en qué direcciones está la flash, en qué direcciones están los interruptores, para llamarlos, ¿sí? En qué direcciones están los periféricos, ¿sí? Y bueno, y los registros para utilizar, en el caso que quieran operar con sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Bien, prácticamente hasta ahora lo que están viendo en las primeras hojas lo vieron casi todos ustedes. Lo que todavía no vieron son las uniones, las estructuras, ¿sí? Fíjense, una programación en C es una línea, una programación en ensamblador ya es un poco más compleja, ¿sí? Cuando queremos hacer una operación de F por B por B3 igual a 5, lo que sea, ¿sí?, en operaciones sobre campos de más de un bit, ¿sí?, fíjense que en ensamblador lo que les dice es que mueva W, que después, ¿sí?, haga I, W, que después bis W, y después que vuelva a moverlo, ¿sí? Uno lo copia, el otro lo borra, el otro lo setea, el otro lo copia, mientras que en C lo estamos haciendo de una sola vez. Esto quiere decir posiciones, ¿sí?, en hexadecimal, ¿sí? Esto estamos usando un puntero, esto estamos usando un puntero, ¿sí? Esto estamos usando un valor o un dato almacenado en una dirección. Bien, lo mismo se puede hacer, por ejemplo, ¿sí? Ustedes no saben qué dice esto, ¿sí? Lo que pasa es que lo que se está haciendo es que los mínimos valores, sí, pero que los mínimos valores, ¿sí?, cuando se multiplican o se igualan, se hacen cero, ¿sí? Entonces, por eso dice que borra 3 bits. 3 bits, pero estamos hablando de quizás una palabra de 1, 2, 3, 4, porque está en esa decimal, 4 por 8, 32, de 32 bits. Entonces borra los más bajos, ¿sí? Y en esta lo que hace es escribe el 5, ¿sí? Mientras que el lenguaje ensamblador sería o sea, estas líneas, pero siempre es más abstracto el ensamblador. Hay que trabajar pensando mucho en las posiciones, direcciones y de memoria, ¿sí? Bien, yo les quería dejar esto. Profe, Sí. ¿para qué usan el ensamblador? ¿Para qué lo usan? ¿En dónde lo usan? Ensamblador o assembler es lenguaje máquina. Era uno de los lenguajes más antiguos y el lenguaje prácticamente es máquina, ¿sí? Abajo es el lenguaje de más bajo nivel, ¿sí?, que puede existir y que puede utilizar un humano, ¿sí? El lenguaje ensamblador más bajo de eso es directamente programar en bits, ¿sí? Ni siquiera usando palabras, sino 001 más 0001 por 0001 y así. Y trabajando hablamos de bits de 32 o de 16, ¿sí?
prácticamente es imposible para un humano. Entonces se había creado el lenguaje ensamblador. ¿Cómo? ¿O no? ¿Hola? Que para el operario sería más difícil leerlo eso. ¿Perdón? No te escuché. Para el operario cuando hay una falla y sería más difícil leerlo. Totalmente. A ver, ensamblador, sinceramente, es un lenguaje que le tenés que dedicar una vida, ¿viste? O sea, es un lenguaje bastante abstracto, ¿sí? Que se usaba, y todavía hay algunos que lo usan, es más, lo deben estar usando, pero son contados con los dedos de la mano los especialistas, los que trabajan con ensamblador. Por eso se trabaja en C, ¿sí? O C++, que son lenguajes en que vos, tu pensar diario, ¿sí? Lo podés acomodar en estructuras de C para después programar un sistema embebido, mientras que en ensamblador era todo un tema, ¿sí? Además que eran muy largos y muy abstractos. Por debajo del ensamblador ya directamente es escribir como cuando Neo veía a través de la Matrix 0 y 1, ¿sí? Es todo así. No sabés qué es lo que estás poniendo, ¿sí? O sea, por debajo del ensamblador solo, o sea, ya ensamblador es lenguaje de máquina. Por debajo de ensamblador, ¿sí? Ya es directamente bits, ceros y unos, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando ustedes, por ejemplo, quieren usar un puerto de control, ¿sí? De 8 bits, fíjense, 1, 2, 3, voy a ponerlo acá. Esto es un poco descriptivo nomás para que entiendan por qué queremos ver vectores, matrices, estructuras y punteros, ¿sí? Para que ustedes posteriormente puedan entender cuando se les explique una arquitectura de un sistema embebido y empiecen a trabajar con la programación, entiendan un poco cómo hay que hacerlo, cómo se trabaja, ¿sí? Entonces, fíjense, tienen 8 bits y cada uno de estos bits representa algo. Tienen su propia posición. ¿A qué estructura se les hace parecida? Vector. A un vector. Está en una dirección 0, 7, 0, de hexadecimal, ¿sí? Y es de 8 bits. Y es un registro, ¿sí? De control, ¿sí? Es el registro de control 0. Y fíjense en que cada uno de estos, si le ponemos un 1 o si le ponemos un 0, va a hacer algo. Por ejemplo, si le ponemos un 1 acá, yo no sé de qué parte del sistema embebido es ni qué está usando, porque nada, se tiró un vector, se tiraron ciertas cosas, pero por ejemplo, si le ponen acá un 1, quiere decir que sincronizaría el dato, ¿sí? Esto no sé qué es, pero bueno, lo único que acá más o menos puedo identificar es este, ¿sí? Según pongan un 1 o un 0, se habilitan o deshabilitan ciertas cosas, ¿sí? En vectores dentro del sistema embebido que depende de la arquitectura, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes al vector S, ¿sí? Directamente le van diciendo que voy a poner en SWRST un 1, en MM un 1, en SYNC un 1. Entonces están habilitando varias cosas de ese sistema embebido, ¿sí? Acá se configura, por ejemplo, la USAR, ¿sí? Como UAR, como una unidad de entrada y salida, ¿sí? Bien, para comunicación con 8 bits, con paridad par y un bit de stop, ¿sí? Entonces, acá lo explica mejor, ¿ven? ¿Ven? Entonces, si le ponen a chart un 1, va a ser de 8 bits, ese puerto de comunicación. Si le ponen en pena un 1, van a habilitar el bit de paridad. El bit de paridad, ¿sí? Explicando rápidamente, es cuando mandan 8 bits, ¿sí? Supongamos que cada uno de estos, esto es 1, esto es 0, esto es 1, esto es 0, esto es 1, esto es 0, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto es 0 y esto es 0. Fíjense, acá tengo un tren de bits, ¿sí? De 8 bits. Bien, el bit de paridad es un bit, ¿sí? Se puede colocar al final, ¿sí? Y que puede ser un 0 y 1, y lo que dice es, lo que sirve, perdón, es para asegurar que ninguno de estos datos se pierda, ¿sí?
Si se pierde, lo vuelve a reenviar, porque el bit de paridad, por ejemplo, si te dice 0, lo que mandaste es un valor par, si te dice 1, lo que mandaste es un valor impar, ¿sí? Por ejemplo, entonces si recibes 0 y hay un dato que no corresponde, te dice, acá mandaste paridad y el dato que mandaste es impar, ¿sí? Mandalo de nuevo. ¿Sí? Es una cuestión de seguridad. Después hay otros bits, ¿sí? Como para asegurar que los datos no se pierdan en una comunicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este habilita la paridad y este dice, si ponemos en el vector de la UAR, ¿sí? Le ponemos PEP1, lo que estamos haciendo es que la paridad va a ser par. Pero además tendríamos que poner en pena 1 para que la paridad se habilite. Y se le pone en chart, ¿sí? 1 para decirle que los datos que va a recibir por ese puerto de entrada y salida van a ser de 8 bits. Y quizás si se le pone un 1, recibe, ¿sí? Y quizás si se le pone un 1 acá en esta posición, la posición 2 de este vector, ¿sí? Los pone en sincronía. ¿En sincronía con qué? Con el reloj del microcontrolador, ¿sí? Entonces fíjense, tienen estructuras, bueno, banderas. Otro ejemplo de registro, ¿sí? Mapeados en memoria. Es muy posible y es seguro, no van a entenderlo, ¿sí? Solo que se los quería compartir a esto, porque es un poco la manera en que muchas veces, fíjense, esto es assembler. Esto es una línea, ¿sí? De una función. Acá se le pasa una función y se le pasan valores. Y él opera, ¿sí? Y fíjense en ensamblador todo lo que hay que poner. Utilizar la variable push, utilizar las variables move, utilizar la variable llamar, utilizar de nuevo move, ¿sí? Todo esto es esto. Acá ya tienen una función definida y acá tienen valores. Mientras que acá tienen que pasarle exactamente, ¿sí? ¿Sí? En qué dirección o en qué pila, ¿sí? Del registro se encuentran esos datos y qué es lo que hay que hacerle, ¿sí? Por eso, son dos maneras diferentes de programar y una manera es mucho más accesible que la otra, ¿sí? Hoy lo que buscamos es que ustedes aprendan esto, a ver, no esto que les estoy mostrando ahora, sino que aprendan a programar por lo menos en C y entiendan ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque el día de mañana el paso común es aprender arquitecturas, profundizar en arquitecturas de sistemas embebidos, ¿sí? Y a partir de ahí, dependiendo de la arquitectura, fíjense, ¿sí? Ustedes trabajan directamente en C, ¿sí? Y van a entender por qué, más o menos cada cosa, ¿sí? Fíjense en que usamos un vector, lo asociamos. Esto es más común, por ejemplo, a lo que vos, ¿cómo es? Lucas, vos debes haber visto en el STM32, ¿sí? Lucas, ¿me escuchás? No está Lucas, Fabio. Se quedó sin internet, dijo. Ah, bueno, listo. Tiró la de humo. Bueno, nada, era un poco comentarles eso y es porque tiene una razón de ser, además de aprender un lenguaje de programación, también que les va a ser más fácil después ver otros lenguajes de programación, por ejemplo como Python. Python es inclusive más fácil que C, ¿sí? Ver por qué están aprendiendo C es para después, en el caso que naturalmente quieran aprender a programar un sistema embebido, ya no usando un IDE, ¿sí? Ya directamente saben, por ejemplo, cómo se hace. Bien. Son las 21:33. Nos quedan 23 minutos. Vamos a terminar de ver un poco la teoría de vectores y matrices. Cortamos a las 10, ¿sí? Y la clase que viene vamos a empezar a hacer ejercicios con vectores y matrices y ver, ¿cómo es? Estructuras. Para después terminar viendo punteros, ¿sí? Bien. Les decía que en este apunte está bastante comprendido los compendios, ¿sí? Y se los paso ahora inmediatamente por WhatsApp, ¿sí? Acá pueden ver lo que es
Yo no sé si... acá pueden ver lo que es las matrices, cómo se enumeran las líneas, cómo se enumeran las columnas, y cuando es ya un arreglo tridimensional, ¿sí? Con profundidad, ¿sí? Y esto es un libro, ¿sí? Esto es un libro. Entonces, como ven ustedes acá, ven un arreglo vectorial. Este arreglo vectorial va desde 0, ¿sí? Hasta 9. Son 10 valores que se les dan, ¿sí? Y va desde 0 a 9. Por ejemplo, en la posición 0 dice, se ubica el valor 4. En la 1 se ubica el valor -3, ¿sí? Y así podemos llegar a las diferentes posiciones. Ahora, ¿cómo se llaman o cómo se buscan esos diferentes valores? ¿Y cómo se cargan? Por ejemplo, ¿sí? Si yo escribo, bien, acá lo que se escribió es mi arreglo, pero ustedes pueden ponerle listado o lo que sea, ¿sí? Si yo escribo, ¿sí? Por ejemplo, el nombre, y entre corchetes cuadrados, ¿sí? Entre corchetes cuadrados, un valor, lo que le estamos diciendo, ¿sí? Por ejemplo, es en qué posición está, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos, ¿sí? Que en la posición 9 tenemos guardado el valor 7, ¿sí? Y en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posición 6 y 9 tenemos guardados el valor 7, ¿sí? Entonces, con el ejemplo de la gráfica, si queremos cambiar los números 7 por el 6, usando el código, haremos de la siguiente forma. Como les decía, ponemos el nombre del vector. Recuerden que este vector se llama mi arreglo. Acá se creó, ¿sí? Acá se creó. Fíjense, int, mi arreglo, y entre corchetes, ¿sí? El 10. ¿Qué quiere decir? Que creamos un vector que las cosas que guardamos ahí adentro son del tipo entero, ¿sí? Y que tiene 10 espacios. Podríamos ponerle, como decía, listado, ¿sí? También tiene 10 espacios. Si ponemos 8, tiene 8 espacios, ¿sí? Podemos poner float, entonces los datos que nos admite son tipo float. Ahora el espacio, si bien tenemos 10 que podemos almacenar ahí adentro, ahora el espacio utilizado en memoria es más grande porque pasamos de una variable entera a una variable float, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, queremos cambiar este valor que está en el espacio 6 y este que está en el espacio 9, lo que hacemos, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5, está en el espacio 5, ¿sí? Y en el espacio 9, lo que hacemos es decirle la posición que está en el vector y darle el nuevo valor. Entonces, llamamos al vector, le decimos que en la posición 5 nos ponga el 6 y que en la posición 9 nos ponga el 6. Y ahora ya lo que hicimos fue cambiar, ¿sí? Esos valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Recuerden, la posición número 5 están ubicadas en la posición 5 y 9. Si queremos sumar, por ejemplo, los dos primeros valores del vector, estos dos primeros valores y estos dos primeros valores y estos dos últimos valores, por ejemplo, lo que vamos a hacer, por ejemplo, llamamos, ¿qué operación es? La suma, ¿sí? Y vamos diciéndole, en el vector, mi arreglo, busca el dato que está almacenado en 0. Busca el dato que está almacenado en 1, busca el dato que está almacenado en 8, busca el dato que está almacenado en 9, fíjense, y lo van sumando, ¿sí? Si queremos multiplicar por 4 un elemento, ¿sí? Directamente, fíjense, sumamos. Podemos poner suma y podemos sumar y restar, ese no es el problema, ¿sí? Suma sería la operación. Entonces, si hacemos 4 por mi arreglo 3, él va a ir a la posición 3 del vector mi arreglo, va a ver qué dato tiene, ¿sí?
en la posición 3, recuerden que es 0, 1, 2, 3 es 1, ¿sí? Entonces va a ser 4 por 1, ¿sí? Menos el valor que esté en 0 más el valor que esté en 9, ¿sí? Y eso automáticamente nos va a guardar un valor del tipo entero ya fuera de un vector, ¿sí? Nos va a guardar en suma el valor que tome de ahí, ¿sí? Bien. Si queremos imprimir un elemento particular del vector, ¿sí? Lo que le decimos ahora, ¿sí? Va a ser así. Decimos printf, ¿sí? Porcentaje i, que es un elemento i del vector. Ahora no tiene ya que ver con, ¿sí? Es de tipo entero, por lo tanto es i, ¿sí? Y estamos diciéndole que imprima un valor i, ¿sí? Que esté dentro del vector, mi arreglo, y que esté en la posición 6. Entonces va a imprimir ese elemento, por lo tanto que va a imprimir el 7, ¿sí? Fíjense que nosotros podemos ir recorriendo vectores para imprimir, partes para sumar, para restar, ¿sí? Multiplicar, podemos cambiar valores del vector. Por ejemplo, si este fuera un registro de un puerto, podemos decirle que nos ponga un 1 o que nos ponga un 0, ¿sí? Para aprender, para pagar algo, que nos habilite una entrada, que nos habilite una salida, ¿sí? Es por eso que estamos viendo este tipo ya de herramienta, ¿sí? Siguiendo el vector, como les decía, empezamos a ver matrices, ¿sí? ¿Y ahora qué es matrices? Un arreglo también de vectores, pero también es un arreglo numérico. ¿Por qué? Porque esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector. Ahora ya dejamos de tener una fila y pasamos a tener n o x cantidad de filas, ¿sí? Entonces, ya teníamos un vector que tenía una posición dependiendo del lugar donde se encontraba, y ahora esa posición pasa a ser columnas, ¿sí? Entonces, ahora, diciéndole en qué posición está de la fila y en qué posición está de la columna, también podemos encontrar u operar valores, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, veamos, ¿sí? Agregar 20 números enteros por teclado a un arreglo de nombre arreglo, ¿sí? Y acá vamos a ir un poco despacio en esta parte, porque lo que hacemos es recorrer los vectores, ¿sí? Se le llama recorrer los vectores y en lugar de ir poniendo mi arreglo en la posición 5, ponerle un 6, mi arreglo en la posición 9, ponerle un 6, lo que hacemos es correrlo automáticamente para que nos vaya corriendo las posiciones él automáticamente y nos pida el valor y nosotros se lo cargamos, ¿sí? Por ejemplo, queremos cargar una lista de 20 alumnos, podemos cargar un vector del tipo string, que era cadena de caracteres, ¿sí? String es tipo string, le llamamos lista y adentro le ponemos 20 y ahora podemos cargar, ¿sí? 20 nombres, ¿sí? 20 nombres de alumnos, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso son 20 números, ¿sí? 20 números enteros, ¿sí? Que los carguemos por teclado y que el vector se llame arreglo. Ahora, no los vamos a cargar uno por uno buscando la posición, o sea, posición 0, posición 1, posición 2, y bueno, llamamos posición pipí, cargamos, otra vez escribimos la posición, no, lo vamos a hacer que nos automatice el recorrido en el vector para que nosotros directamente por teclado le demos el valor, ¿sí? Entonces, recuerden, en C incluíamos la librería de entrada y salida para poder trabajar teclado, monitor, ¿sí? En este caso, recuerden, fíjense, hicimos un define, ¿sí? 20, de algo que se llama n, que cuando lo llamemos a n en realidad va a ser 20, ¿sí? Y entramos al principal, al menú de C. Entonces, ¿qué le decimos? Creamos un vector que se llama arreglo de n. ¿Y n cuánto es en realidad? Porque ya lo reemplaza. 20.
¿sí? Y creamos otra variable del tipo entera. Este va a ser un vector que va a almacenar solo enteros, y otra variable del tipo entera que va a ser i. Y porque vamos a usar un ciclo for para recorrer todo el vector, como estuvimos viendo el ciclo for, recorrer todo el vector y cargarlo, ¿sí? Bien. Entonces, hacemos un for que inicia en 0 y llega hasta n-1. Recordemos que todo vector empieza en 0 y si es de 10 va de 0 hasta 9. Y si es de 20 va de 0 hasta 19, porque empezamos en el 0, ¿sí? Entonces, tiene que ser el inmediato inferior a n. Entonces vamos con un recorrido for, empezamos en 0, llegamos hasta i menos n, y i más más. ¿Recordaban qué hacíamos con el i más más? Sumando de a 1. Perfecto. Entonces, fíjense lo que hacemos nomás. Printf, ingrese un número, ¿sí? Scan, porcentaje de. Podríamos usar también el i, ¿sí? No hay problema, el i de int, porcentaje de, ¿sí? Y ahora le hacemos el ampersand, que como yo le decía es un puntero, pero ya lo vamos a ver en profundidad, ¿sí? Un puntero que apunta, antes apuntaba ¿a qué? A algo que guardábamos ese entero. Ahora apuntamos a un vector, que es el que creamos acá, ¿sí? De arreglo, el vector que se llama arreglo, apuntamos a un vector, ¿sí? Y que va cambiando el i. ¿Por qué va cambiando el i? Porque estamos haciendo el for. Entonces, primer valor, corremos el programa. A ver, ¿qué hora es? Más vale, lo hacemos la próxima clase en C, ¿sí? Corremos el programa y lo que nos va a decir, o lo que vamos a ver, nos va a decir, ingrese un número, ¿sí? Nosotros cargamos, por ejemplo, el 5. De nuevo nos va a decir ingrese un número, cargamos el 6. Y así nos va a pedir hasta que pasemos los 20 valores, que él los va a ordenar entre un vector que va del 0 al 19, ¿sí? En cada posición, por orden como los vayamos cargando, él los va a ir guardando. ¿Y cómo lo hicimos? Así, haciendo un for. Empezamos con el dato 0 del vector. Ingrese un número. Se carga ese número y lo guarda en el dato 0, porque este i corresponde con este i. ¿Sí? Va, con el i en el que se encuentre. Vuelve a salir y vuelve a entrar. Le sumó 1. Entonces 0 más 1, 1. Está entre 0 y menos n, que sería i menor que n, sería entre 0 y 19. Sí. Vuelve a entrar y ahora el i es 1. Entonces ese dato que guardemos ahora lo guardó en la posición 1 del vector. Y así lo va a repetir 20 veces hasta que llega a la 19, i es igual a 19, o hasta la 18, todavía entra, guarda el dato que ingresemos en este porcentaje de, en el arreglo 18, en la posición 18 del vector, ¿sí? Apunta al lugar 18 del vector arreglo y ahí guarda ese dato que ingresemos, y cuando es 19, ¿sí? Dice, ¿es mayor que 0? Sí, o está entre 0 y ahora, no, es 19, pero no es menor o igual a 19, por lo tanto ahí ya no entra. Entonces, ¿qué hicimos? De una manera rápida, cargamos un vector, ¿sí? Con valores que nosotros consideramos. No es que cargamos valores, podríamos haberlo cargado con valores secuenciales, pero son, por ejemplo, si hubiera sido una lista de nombres de alumnos, podríamos haber creado el vector, ¿sí? También define n20, ¿sí? Porque es 20 alumnos, y acá en lugar de ing hubiéramos usado un string para usar nombres, acá le podríamos haber usado lista, ¿sí? Cambiar en lugar de arreglo lista, y ahora tendríamos un vector donde las variables que guardamos son del tipo string y permite hasta 20, ¿sí? 20 cosas, 20 objetos, ¿sí? Guardan ese vector. Y hicimos otro entero i. Este sí va a seguir siendo entero, así que lo podríamos poner abajo, porque no es un string, ¿sí? O lo podemos poner arriba, int i, porque es el que trabaja con el ciclo for, y son valores que van del 1 al 19, ¿sí? Entonces, ahí podríamos cargar, y en lugar de poner ingrese un número, ingrese un nombre. Entonces, hubiéramos hecho la carga de un vector completo de 20 nombres, ¿sí? Automatizándolo, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo que voy a hacer yo va a ser pasarle, a ver,
como dije, esto no lo voy a tomar en examen, ¿sí? No vamos a hacer trabajo práctico sobre esto, pero sí me interesa que lo vean y que lo entiendan, llegado el momento en que lo necesiten, ¿sí? Saber dónde tienen que recurrir. Lo que les voy a pasar va a ser este compendio, que está más comprimido, este libro, en los otros libros que yo les pasé también lo tienen, y este PowerPoint, si quieren curiosear, ¿sí? A modo de vuelo de pájaro, de cómo más o menos se utilizan ciertas cosas en un micro, pero no es un curso, ¿sí? De programar en microcontroladores, es solo un capítulo introductorio. Pero es para que vean por qué nos sirven los vectores, por qué nos sirven las matrices, por qué nos sirven las estructuras y por qué nos sirven los punteros, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, los dejo acá y en un rato, después de cenar, les mando esto, ¿sí? Perfecto. Dale, perfecto. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande y les estoy mandando esto y nos vemos el miércoles que viene siguiendo con vectores, matrices y estructuras, ¿sí? Un abrazo grande. Abrazo, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos, che.